crea, no se había dado la oportunidad y doy gracias a Dios desde que hace algunos meses el hermano Alberto me llamó y me compartió que quería invitarme o invitarnos para poder estar aquí en este día. Queremos decirles de verdad que damos gracias a Dios, se los digo de todo el corazón, damos gracias a Dios por lo que el Señor está haciendo en esta ciudad y por medio de esta iglesia, de verdad. Honramos y glorificamos el nombre de Dios por eso. Hemos tenido la dicha desde hace unos pocos años para acá de compartir un poquito o participar un poco en lo que es el ministerio aquí, apoyando de alguna manera. Desde un inicio hemos estado orando por la obra, ¿verdad? Hemos estado orando por el hermano Alberto, su familia. Por eso y por muchas razones más, es un gozo para mí poder estar aquí con ustedes en esta mañana. Como lo dice el hermano, el pastor, el plan era que pudiera estar mi esposa, mis hijas acompañándonos en esta ocasión por cuestiones de salud. No ha sido posible, lo lamento bastante, ¿verdad? Ahora que venía en la carretera, que venía yo solo, bueno, pude venir un poquito más rápido de lo que normalmente viajo cuando vienen ellas. Le mandé un mensaje a uno de mis hermanos, Alex, para decirle, porque lo vi en la salida, tuve que entregarle algo antes de salir de la ciudad. Y me dijo, oye, ¿a qué horas es el culto? A las 10, dice, ¿no vas a llegar? Y le dije, no es a las 10, es a las 10:30. Ah, no, entonces no hay ningún problema, ¿verdad? Si llegas, comiendo. Y cuando me paré afuera, le mandé un mensaje, le dije, mira, si hubiera sido a las 10, sí hubiera llegado, porque era poquito antes de las 10 cuando ya estaba aquí. Digo, en ese sentido, ¿verdad? En el camino venía de alguna manera, pues pensando y meditando en eso. Hay veces que las cosas no salen del todo como uno quiere. Pero a final de cuentas entendemos que el que controla aún esos detalles es Dios. Y solamente Él sabe, ¿verdad? Por qué ha sido así. Yo solamente agradezco a Él la oportunidad de poder estar aquí con ustedes. Quiero pedirles, por favor, que si pueden buscar en su Biblia la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. No tuve la precaución de preguntarle al hermano Alberto cuánto tiempo tengo. Entonces, él me dice que no hay problema. Los pastores podemos de alguna manera decir no hay problema, ¿verdad? Pero a veces los hermanos piensan algo diferente. Mire, tengo entendido que hay una comida después de la predicación o después del tiempo que se tiene, ¿verdad? Hay una comida, entonces yo estaba pensando, bueno, pues vas a predicar hasta que llegue la hora de la comida. Y eso es peligroso porque yo, por ejemplo, ¿verdad? Su servidor, por cuestión de los 2 cultos que tenemos allá en la iglesia, yo vengo comiendo como a las 3:30 de la tarde. Entonces, agárrese, ¿verdad? Ojalá y les hubiera dicho al hermano, tráigase lonche, hermano, para... No se crea, no vamos a durar tanto, ¿verdad? Simplemente lo que el Señor nos permita y espero, y como oraba uno de nuestros hermanos, pues que podamos exponer la palabra de Dios. Y eso es lo importante, que Dios obre en el corazón de cada uno a través de su palabra y la obra que el Espíritu Santo hace en cada uno, aplicándola, llevándola a nuestra vida y de alguna manera también iluminándonos al comprenderla y todo eso que resulte, y es algo que he orado bastante, que resulte en la gloria al Señor. Primera Tesalonicenses, hermanos, por favor, el capítulo 1. Hemos preparado un mensaje que hemos titulado Una iglesia ejemplar. Felicidades, queridos hermanos, por esos primeros 10 años. Cuando se llega a una fecha así y tengo la oportunidad de estar en una iglesia, en una situación como esta, me gusta decirlo así. Ahora sí que por fe, los primeros 10 años, ¿verdad? Es decir, o sea, esperamos con la ayuda del Señor que por lo menos, y obviamente es más, pero por lo menos el Señor les conceda todavía otros 10 años, salvo que eso se vea interrumpido por un evento, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, y seamos llevados con Él. Pero si Él no regresa todavía, no viene, que esta iglesia pueda seguir no solamente otros 10 años, sino mucho tiempo más, siendo una iglesia que predica fielmente la palabra del Señor. Felicidades, hermanos, por estos primeros 10 años. Y quisiera pedirle y llevarle a través de la palabra de Dios a que pensemos y analicemos un poquito lo que es o lo que fue la iglesia a los tesalonicenses y cómo de alguna manera, y varios comentaristas concuerdan en esto, esta iglesia, la iglesia de los tesalonicenses, se convierte en una especie de iglesia ejemplar.
Vamos a ver algunas características. En toda la carta o en las dos cartas aparecen varias características. Hoy nos centraremos, obviamente por razón del tiempo, en una sola, pero podemos, cuando leamos las dos cartas, cuando usted tenga la posibilidad, usted puede identificar varias razones por las cuales esta iglesia se puede considerar como una iglesia ejemplar. Y vamos a hacer una pequeña lectura, después le invito a que me acompañe a hacer una oración. Creo que aquí usan la Nueva Biblia de las Américas, ¿verdad? Yo uso normalmente la Reina Valera 60, pero no nos vamos a meter en conflicto, nos vamos a meter en problemas. Ahora con los dispositivos electrónicos tú puedes tener cualquier versión a tu alcance, hasta la latinoamericana, si te llega a servir en algún momento, ¿verdad? Así es que vamos a leer esta porción, Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 6, amados hermanos. Y vamos a hacerlo de manera alternada. No sé si acostumbren a hacerlo así. A nosotros allá en la iglesia así lo acostumbramos y no creo que haya mucho problema con esto. Su servidor lee el primer versículo, usted me ayuda con el segundo y en esa dinámica nos vamos hasta el versículo 6. Ese último lo leemos juntos, por favor, el 6. ¿Sí? Comienza su servidor. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones. Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes. Porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por el amor que les tenemos. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Hagamos una oración, hermanos, por favor. Padre, una vez más, desde lo más profundo de nuestro ser, te agradecemos que hagas posible que se tenga un culto más en este lugar. Y este culto especial, Señor, de agradecerte y de darte la gloria a ti por estos primeros 10 años que les concedes a esta amada iglesia. Agradecerte también, mi Dios, por lo que eso representa. Sin duda, es una muestra muy clara, mi Dios, de que tu gracia ha seguido, Señor, abundando a través y por medio del siervo y su familia que has puesto en este lugar, y cómo esa gracia tuya, mi Dios, ha ido también abundando, ha estado presente y sigue estando presente en la vida de los hermanos, de las familias que forman parte de esta bella congregación, desde el más grande de edad hasta el más pequeño. Señor, gracias por eso. Y quiero pedirte, mi Dios, así a título personal, Padre, que por favor nos bendigas en este tiempo que vamos a meditar en tu palabra, que vamos a reflexionar en ella, que tu siervo, Padre Santo, pueda exponerla de la mejor manera y que quien obre en el corazón sea tu Espíritu Santo y seas tú, Señor, solamente. Por favor, Padre, ayúdanos a estar atentos, ayúdanos a concentrarnos en este momento y que a ti, Señor, y solamente a ti, sea la gloria hoy y por los siglos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Una iglesia ejemplar. Como mencionaba hace algunos instantes, amados hermanos, cuando uno lee las cartas que el apóstol Pablo les mandó a los hermanos de la iglesia en Tesalónica, podemos observar algunas características que a varios teólogos, que a varios comentaristas y a varios eruditos les llega a definir o a terminar diciendo que esta iglesia, la iglesia de los tesalonicenses, en muchos sentidos es una iglesia ejemplar. Sin embargo, aunque vamos a abordar a esta iglesia y vamos a mencionar algunas cosas bajo ese tema, una iglesia ejemplar, es bueno y es necesario aclarar desde un inicio lo siguiente.
Cuando hablamos, queridos hermanos, de una iglesia ejemplar, no estamos hablando de una iglesia perfecta, porque tenemos que ser honestos, tenemos que ser sinceros. Iglesias perfectas o iglesia perfecta no existe. Mientras estemos aquí en la tierra, mientras sigamos luchando, si lo puedo decir así, con algunas cosas con las cuales batallamos los seres humanos por nuestra naturaleza o por nuestra manera de obrar y en ocasiones nuestra manera de pensar, mientras sigamos aquí, una iglesia perfecta como tal, no lo habrá. Entendemos perfectamente que en un sentido espiritual la iglesia del Señor sí cumplirá con eso en un sentido espiritual, pero hablando de congregaciones locales no vamos a encontrar iglesias perfectas, porque simplemente ese concepto y esa entidad no existe. De hecho, si nosotros observamos esta carta, por lo menos la primera carta que el apóstol Pablo les envía a los tesalonicenses, nos podemos dar cuenta de que aunque era una iglesia ejemplar, no era una iglesia perfecta. Una de las cosas que hace el apóstol Pablo al escribirle a esta iglesia es aclararles un asunto que para ellos tal vez o para algunos no había quedado claro. Algunos tenían la duda, algunos tenían la pregunta de que, había dos cosas. Uno, había quienes creían que el Señor Jesucristo ya había regresado. Y eso pues aún no había sucedido. De hecho, nosotros seguimos esperando, lo dice la palabra de Dios, esa esperanza bienaventurada que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero algunos en ese tiempo pensaban que el Señor Jesucristo ya había regresado y Pablo tiene que escribirles y decirles, esto no ha sucedido. Y como algo relacionado con esto también, había algunos que tenían la pregunta o la cuestionante, ¿verdad? La interrogante dentro de su corazón de decir, cuando venga el Señor Jesucristo, ¿qué va a pasar con los que ya murieron? Por eso de ahí viene uno de los pasajes que habla de una manera muy maravillosa de esa gran esperanza de lo que se ha denominado como el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia y especialmente de lo que va a suceder y lo que sucederá con los muertos en Cristo y con los que sigamos, si Dios así lo quiere, sigamos con vida. Los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la Escritura. Luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados. De eso habla la palabra de Dios. Así que había una deficiencia, había algo que no habían entendido y Pablo tiene que escribir o al escribir esta carta trata de resolver esos asuntos. Así es que aunque es una iglesia ejemplar, no es una iglesia perfecta. Una iglesia perfecta no existe. Un escritor, un pastor, Warren Wiersbe, menciona en un comentario que él hace o en un estudio expositivo que él hace de la primera carta a los tesalonicenses, él menciona lo siguiente, cito las palabras de este hombre: sin duda has oído a algún predicador decir, si llega usted a encontrar la iglesia perfecta, por favor no se haga miembro de ella, pues si lo hace, cesará de ser perfecta, decía él. Puesto que las iglesias locales están compuestas de seres humanos salvos por la gracia de Dios, no hay iglesia perfecta. Y sigue diciendo, pero algunas iglesias están más cercanas al ideal del Nuevo Testamento que otras, y gloria al Señor por eso. Aunque no se llegue a la perfección, hay iglesias por la gracia de Dios que son más parecidas al ideal de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. La iglesia en Tesalónica, termino la cita de este pastor, la iglesia en Tesalónica pertenecía a esta categoría. Por lo menos en las cartas que Pablo les escribe, o en la primera carta, 4 veces en esa carta, Pablo da gracias por la iglesia y por la manera en que la iglesia respondió a su ministerio. 4 veces. De hecho, de alguna manera, esta carta sobresale porque aunque corrige algunas cuestiones en cuanto a enseñanza, no encontramos algo tan abiertamente donde él tenga que regañar a la iglesia. Por ejemplo, si pensamos en los Gálatas, a los Gálatas sí les escribe y les escribe con una cierta dureza. Les llama, oh Gálatas, insensatos les llega a decir.
Y él se sorprende y se maravilla y dice, ¿quién os fascinó? ¿Quién los hizo desviarse tan pronto de lo que yo les había enseñado? Y siempre me ha sorprendido, queridos hermanos, la manera como inicia la carta de Pablo a los Gálatas. Tan es así, es tan necesaria la exhortación que él les dice, sepan esto, no importa quién venga, no importa si es un ángel del cielo, no importa si es otro apóstol, y hasta él mismo dice, no importa si soy yo mismo, si de pronto vengo y les anuncio un evangelio diferente, y lo digo entre comillas porque no hay en realidad un evangelio diferente, es uno solo. Si llega alguien y enseña un evangelio diferente, el tal sea anatema o maldito, como quiere decir esa palabra, y los regaña de una manera intensa. Pensemos en la iglesia de Corinto. Vaya que les habló de manera dura y que los regañó a los de Corinto por muchísimas cosas. De verdad encontramos ahí mucho de lo que viene siendo la disciplina, si se puede decir así, que un apóstol, en este caso el apóstol Pablo, de alguna manera ejerce sobre esta iglesia. Con los tesalonicenses no es así. Por eso varios comentaristas concuerdan en esto que les estoy mencionando. Ellos o esta iglesia podemos considerarla como una iglesia ejemplar. Insistimos en esto, no perfecta, pero en muchos sentidos una iglesia ejemplar. Podemos notar por medio de estas cartas que Pablo les escribió que eran una iglesia ejemplar y por lo tanto hay mucho, queridos hermanos, que podemos aprender de ellos en la búsqueda de que cada iglesia de este siglo XXI pueda ser o pueda tener algunos de los aspectos que encontramos de esta carta o de esta iglesia en las cartas que el apóstol Pablo les escribió. Y el primer aspecto, o bueno, el único aspecto que analizaremos en esta predicación y de esta carta es lo primero que salta a nuestra vista cuando comenzamos a leerle. Leíamos hace algunos instantes y les pedí que me ayudaran a leer de manera unidos el versículo 6 y quisiera invitarles a que nuevamente lo hagamos, por favor, porque ahí está este punto. Aquí está principalmente este punto que queremos resaltar y que queremos estudiar el día de hoy. Versículo 6, nuevamente juntos, hermanos, por favor. ¿Qué dice? Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. En esta frase o en estos versículos, en este versículo más bien dicho, sobresale una frase. Se encuentra más o menos a la mitad del versículo o poquito antes de llegar a la mitad del versículo y nos habla de esta característica que es una de las cuales convierte o es una por las cuales se convierte esta iglesia como una iglesia ejemplar. Dice el versículo, lo lee esta vez su servidor. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, y pudiéramos decir que ahí está otra característica, pero no es en lo que nos vamos a centrar, sino más bien en lo que sigue. Habiendo recibido, ¿qué dice, hermanos? La palabra. Y luego habla de algo que es muy interesante. En medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. El primer aspecto o el aspecto que se analiza sobre esta iglesia como una iglesia ejemplar es que ellos habían recibido la palabra. Queridos hermanos, no importa qué esfuerzos alguna iglesia pueda hacer el día de hoy, no importa que una iglesia pueda el día de hoy llegar a sobresalir en la labor social como algunas lo hacen, y qué bueno por lo que llegan a hacer. No importa qué tanto una iglesia pueda sobresalir en el aspecto económico, y si me deja decirlo así, aún en el apoyo a la obra misionera, en el apoyo a los necesitados, no importa en qué otra área cualquier iglesia pueda sobresalir el día de hoy, para que sea una iglesia que honre y glorifique al Señor, tiene que ser una iglesia que recibe la palabra. No puede ser una iglesia que resista la palabra. ¿Sabe usted que esto es muy triste y es muy lamentable? Muchas de las llamadas mega iglesias el día de hoy
lo que menos tienen es palabra de Dios. Hay predicación motivacional, hay predicación psicológica, hay predicación que de alguna manera exalta y pone en alto al hombre, al ser humano, pero en esas iglesias lo que más, lamentablemente, lo que más les hace falta es estudiar verdaderamente la palabra de Dios. Si la estudiaran, si la recibieran verdaderamente, cambiarían algunas de las cosas, por no decir que muchas y por no rayar en decir que todo de lo que hacen. Pero le digo una cosa, yo agradezco al Señor, de verdad se lo digo, de todo mi corazón, agradezco al Señor porque sé que esta iglesia recibe la palabra de Dios. Eso de recibir la palabra de Dios podemos verlo desde dos direcciones, desde dos puntos de vista o desde dos vertientes, si lo puedo decir así. Primeramente, podemos verlo, podemos abordarlo refiriéndonos a la iglesia. ¿Qué representa, qué significa que una iglesia reciba la palabra de Dios o, como dice la Reina Valera, atienda a la palabra de Dios? ¿En qué se refiere a la iglesia y también de qué manera se refiere al liderazgo? Veamos primero referente a la iglesia. El versículo 6 dice, otra vez esa parte, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con gozo del Espíritu Santo. Mire, vamos a dejar esta porción del 1 Tesalonicenses, capítulo 1, y acompáñeme por favor al libro de los Hechos, el capítulo 17. Esta pequeña porción, Hechos 17, versículos del 1 al 10, nos ayudan a entrar en el contexto del tiempo cuando el apóstol Pablo estuvo en la ciudad de Tesalónica, que para algunos o para muchos fue el tiempo mediante o por medio del cual esta iglesia se estableció. Estamos hablando del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, Hechos capítulo 17, versículos del 1 al 10. Acompáñeme con su vista, por favor. En esta ocasión le pido que solo me acompañe con su vista. Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo entró según su costumbre y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Y inmediatamente después podemos leer, podemos entender que salió el equipo misionero que había estado ahí. Lo que entendemos en este pasaje es que el apóstol Pablo y su equipo estuvieron por lo menos 3 días de reposo en aquel lugar. Esto representaría que fuera menos de un mes lo que ellos estuvieron allí. Hay quienes argumentan, hay quienes piensan, ¿verdad?, que en realidad es muy probable que Pablo y su equipo estuvieran más tiempo ahí. Sin embargo, no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo el apóstol Pablo estuvo en la ciudad de Tesalónica. Creemos, por la evidencia de este pasaje, que estuvo menos de un mes. Y en ese tiempo, haya sido menos de un mes o haya sido mucho tiempo más o un poco de tiempo más,
En ese tiempo, por la carta, podemos entender, amados hermanos, que fue suficiente para que el apóstol Pablo les enseñara a esta iglesia algunas de las principales doctrinas. De hecho, una de las doctrinas que él menciona, la mayoría de las doctrinas principales son mencionadas, no tanto explicadas en la carta, lo que nos ayuda a pensar o nos lleva a pensar que era algo que Pablo ya había enseñado. Por eso no tiene que explicar algo, sino las menciona nada más. Por ejemplo, volviendo por favor a nuestro pasaje, 1 Tesalonicenses, el capítulo 1. Por ejemplo, en el versículo 4, él hace alusión a una de las doctrinas que en un sentido es difícil tal vez de entender hasta cierto punto y que hoy en nuestros días es una doctrina que ha sido o que se ha vuelto altamente polémica, si se puede decir así. Versículo 4, hermanos, por favor, lo leo yo. Sabemos, hermanos amados de Dios, de la elección de ustedes. No explica nada. Solamente hace alusión a ella, a la doctrina de la elección. Esto quiere decir que el apóstol Pablo debió haberles enseñado acerca de esto, por eso ahora no tiene que explicar nada, solamente lo menciona. Esta, queridos hermanos, es una doctrina que es muy importante. Es una doctrina que, si somos honestos, tal vez no es tan fácil de comprender en primera instancia, pero es una doctrina que no debemos dejar de mencionar. Las únicas cosas que Pablo tuvo que aclarar al escribirle a los tesalonicenses fue lo concerniente a la venida del Señor. Así que podemos pensar que el tiempo que Pablo y su equipo pasaron allí fue suficiente para explicar algunas de las doctrinas fundamentales. Todo esto, queridos hermanos, confirma lo que Pablo les reconoce inmediatamente al iniciar la carta. Ellos habían recibido la palabra. La habían recibido. ¿Cuándo? ¿De qué manera? El versículo 6 nos da un poquito de luz acerca de esto. Primero, Pablo les menciona, versículo 6, llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra, y aquí está una característica, en medio de mucha, ¿qué, hermanos? Mucha tribulación. Miren, cuando una persona está pasando por tribulación y de pronto la palabra de Dios es expuesta delante de él, solamente hay dos cosas que pueden pasar. Y esto es muy lamentable porque puedo decirles desde lo más profundo de mi corazón que de una familia de nuestra iglesia muy amada, muy querida, que una parte de esa familia está pasando por una tribulación muy grande y lamentablemente ellos han caído en esto, ¿verdad? Solamente hay dos respuestas. Cuando estás en medio de tribulación y llega la palabra a ti, solamente podemos hacer dos cosas. O número uno, nos tomamos de ella y dejamos que nos consuele, nos conforte, nos exhorte, nos anime y haga todo lo que la palabra de Dios puede hacer en nosotros. O llega la palabra de Dios y la rechazas completamente. Y qué terrible es cuando una persona en medio de una tribulación, en lugar de acogerla o en lugar de aferrarse a ella, le pone un alto. Qué terrible es. Porque es terrible por varias razones, ¿no? Una de ellas es que no experimentas lo que la palabra de Dios puede traer a tu vida. Y número dos, estás acarreando consecuencias a tu vida que de verdad no quieres tener, no quieres pasar, pero las estás acarreando. Las estás jalando como si fuera una especie de imán sobre el acero. Las atraes. En el caso de los tesalonicenses, y por eso se considera como una iglesia ejemplar, ellos estaban pasando por, mire que la palabra de Dios es clara, por mucha tribulación. Y en medio de esa gran tribulación, lo que esta iglesia hizo fue recibir la palabra, no rechazarla, no excusarse, no decir, no tengo tiempo para estas cosas, no decir, eso ya me lo sé, no decir, eso ya lo leí, no,
recibieron la palabra, aunque fuera algo que fuera tal vez para algunos, algo que ya sabían, que ya conocían, la recibieron. En medio de mucha tribulación. Muy probablemente la tribulación a la que se refiere es a la persecución que el mismo equipo misionero venían arrastrando desde Filipos. Cuando nosotros leemos los viajes del apóstol Pablo, notamos que varias veces él enfrentó oposición, principalmente de los judíos. Lo quisieron matar, lo intentaron matar algunas veces. Una de las veces lo dejaron tirado como si hubiera muerto en realidad, ¿verdad? Y hay quienes llegan a creer y a decir que en realidad sí murió, pero el Señor lo regresó a la vida. Independientemente de eso, ¿no? El relato dice que lo dejaron tirado como si estuviera muerto, y de pronto Pablo se levanta. ¿Y sabe qué hace en aquella ocasión? En la región de Listra, Derbe e Iconio, un pequeño triangulito de 3 ciudades. En esa región fue donde lo apedrearon hasta dejarlo casi medio muerto. Lo que hizo el apóstol Pablo después de eso fue levantarse, sacudirse un poco y entró nuevamente a la ciudad. ¿Qué haríamos nosotros si hubiéramos estado en una situación así? Nos apedrean, la libramos, ¿verdad? No morimos. ¿Qué hacemos? Nos levantamos y como Jonás, ¿verdad? Si teníamos que ir a un lado, nos vamos al otro inmediatamente. Pero no, qué sorprendente es. Pablo se levanta y entra de nuevo a la ciudad. Él había enfrentado oposición de los judíos en varias ocasiones, y lo que sucede, y ahorita lo leíamos en el relato de Hechos, fue exactamente lo mismo. Los judíos contrataron a algunos de los ociosos de la ciudad de Tesalónica, que por cierto algunos comentaristas mencionan que la diferencia de las clases sociales era muy marcada en la ciudad de Tesalónica. Estaba la clase alta, y era muy bien sabido, ¿verdad?, quiénes eran. Había una parte de clase media que algunos dicen que era, ¿verdad?, la mayor en esa ciudad, pero también había una clase baja, y esa clase baja acostumbraba a reunirse en las plazas o estar en las plazas, y se les decía o se les llamaba como ociosos, porque realmente estaban sin hacer nada. Para los judíos fue fácil ir a la plaza y contratar o ponerse de acuerdo con algunos de esos ociosos y decirles: ustedes nada más síganos la corriente. Si nosotros decimos que estos hombres hicieron algo, ustedes digan: sí, así fue, nosotros los escuchamos. Y fácilmente los tomaron e hicieron el alboroto. Una de las cosas que reclamaban y que decían es que Pablo y su equipo y los creyentes que ya eran parte, ¿verdad?, de ese grupo, decían que había otro rey aparte de César. Y es que en realidad así era, ¿no? O sea, hay otro rey. Hay un rey que está por encima de cualquier autoridad. De hecho, la Biblia dice que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús, nuestro Salvador, es el Rey. Pero ellos usaban eso porque de alguna manera lo mezclaban y lo usaban para atacarlos. Y fue la razón por la cual hicieron ese alboroto, persiguieron en ese tiempo a la iglesia que estaba recién formada o en formación, y los atacaron, tomaron a Jasón, quisieron hacer cosas con él, pero las autoridades a final de cuentas no se los permitieron. Es probable, hermanos, que la mucha tribulación a la que se refiere el versículo 6 sea a esa tribulación que empezó con el mismo apóstol Pablo y con el equipo misionero. O puede haber sido otra razón por la cual ellos estaban pasando por una tribulación. Pero la enseñanza es esta: cuando estamos en tribulación, lo que tenemos que hacer es recibir la palabra. Déjeme plantearlo de otra manera, querido hermano. Y usted no me va a dejar mentir. Cuando estamos pasando por una tribulación, lo que más necesitamos es recibir la palabra de Dios. Esto lo necesitamos. No podemos rechazarlo, no debemos rechazarlo. Debemos estar seguros de esto, hermanos. La tribulación no nos da licencia, no nos da permiso para dejar de estar en contacto con la palabra de Dios.
a veces en nuestra mente podemos entrar en ese juego de decir, es que estoy tan frustrado, estoy tan necesitado, estoy tan cansado, estoy tan dolido que no tengo tiempo de darle lugar a la palabra de Dios. No, hermanos, no caigamos en ese error. Al contrario, es cuando más necesitamos la palabra de nuestro Dios. En esta semana que pasó en la iglesia tuvimos una actividad que le llamamos Noche de Oración. Después de la pandemia, cuando estábamos en la pandemia y que las autoridades nos dieron la posibilidad de empezar a tener reuniones presenciales nuevamente. Volvimos a los cultos los domingos, pero entre semana no teníamos nada en la iglesia donde pudiéramos tener compañerismo, convivencia. Y el Señor nos llevó, tanto al pastor Beto como a su servidor, a pensar en dos actividades en las cuales pudiéramos juntar a la iglesia y tener compañerismo, tener comunión y hacer algunas otras cosas más. Una de ellas la llamamos Unánimes, en donde es pues que la iglesia unida, juntos entre semana, adoremos al Señor, le alabemos, estudiemos su palabra y meditemos. Y la otra fue las noches de oración. Lo que hacemos en esas noches, ¿verdad? Pues no hace falta mucha explicación, el mismo nombre lo explica. Nos juntamos y tenemos tiempo de oración. Pero este miércoles que pasó, hicimos una actividad un poquito diferente a lo que habíamos hecho normalmente. Normalmente teníamos tiempo de oración por peticiones específicas. Los misioneros, la iglesia, los enfermos de la iglesia. Cuando estaba muy recién la pandemia, todas las implicaciones que trajo la pandemia, orábamos por todas esas cosas, pero ahora fue diferente. Entramos en contacto con un libro que nos llama a orar las Escrituras y pusimos una dinámica muy interesante. Les pedimos a los hermanos que se separaran en grupos de 4 o 5 personas. Tomamos el Salmo 23, es un salmo que todo el mundo conoce, y empezamos a orar el salmo. Es decir, tomamos la primera frase, Jehová es mi pastor. Y yo les animé a los hermanos a que en ese grupito platicaran y pensaran, ¿verdad? Y después lo platicaran, ¿qué representa para cada uno leer esas palabras? Y no solo leerlas, sino que esas palabras sean una realidad de nuestra vida. Jehová es mi pastor. Y empezaron los hermanos a decir, representa esto, para mí representa esto, para mí. Y después tomamos un tiempo en donde cada uno oramos y le dijimos al Señor lo que había venido a nuestra mente por esas palabras. Y eso, queridos hermanos, fue un ejercicio que trajo un refrigerio a nuestro corazón, a los que estuvimos ahí presentes. ¿Sabe por qué? Porque oramos la palabra. Porque en medio de la tribulación lo que más necesitamos es a Dios y su palabra. Yo le animo, querido hermano, le invito a que en un momento así, si usted ahorita está pasando por tribulación, no en este momento lo vaya a hacer, ¿verdad? En otro tiempo, porque no quiero aquí que se oiga aquí que de repente uno está orando una cosa y otro está orando otra cosa y va a aparecer otra iglesia, no una ejemplar, sino otra diferente, ¿verdad? No. En otro momento, en otro tiempo, si usted en este momento de su vida está pasando por una tribulación, tome el Salmo 23 y tome cada una de las frases y medite y piense en lo que eso representa. Para empezar, y eso hacíamos alusión en esta actividad, ¿es Jehová o es el Señor su pastor? Dicho de otra manera, ¿es usted una oveja del Señor? Una de las cosas que yo mencionaba en el tiempo que a mí me tocó, ¿verdad? Y en el grupito en el que estaba, es que cuando leemos Jehová es mi pastor, el Señor me llevó a pensar en Juan capítulo 10, cuando el Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y una de las cosas que oramos en ese grupito en ese momento fue decirle al Señor, Señor, gracias, porque solo por tu gracia yo pude escuchar tu voz y soy tu oveja. Tú eres mi pastor. Y le dije, Señor, o le dijimos, Señor, por favor, ayúdanos a siempre solamente identificar tu voz como el pastor y no las otras voces que hay alrededor. Solo la tuya, porque tú eres el pastor. Hermanos, en la tribulación lo que más necesitamos es la palabra de Dios.
Por eso los tesalonicenses son una iglesia ejemplar. Recibieron la palabra en medio de mucha tribulación. La Reina Valera dice de gran tribulación. La Nueva Biblia de las Américas dice mucha tribulación. Pero no solamente eso. Versículo 6 otra vez, por favor. Ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. Y luego dice, con el gozo del Espíritu Santo. Pásale, hermano, adelante. No sé si es una señal de que ya me tengo que apurar para terminar, ¿eh? A lo mejor es estrategia, ¿verdad? Ya se acabaron las pilas. Bueno, puede ser peligroso, ¿no? Porque puedo pensar, ya se cambiaron las pilas, le puedo seguir con confianza. Listo, gracias. Muchas gracias, hermano. Ahí está, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Segunda parte. Segunda parte de 10. No se crean, no son 10. Dice ahí, en medio de gran tribulación, ya lo mencionábamos. Y luego después dice la siguiente parte del versículo, con el gozo del Espíritu Santo. Con el gozo, hermanos. El gozo del Espíritu Santo. Esto tiene que ver, amados hermanos, con la manera en que nosotros recibimos o atendemos a la palabra de Dios. Debemos atender a la palabra de Dios con gozo. No debe de ser una carga. No debe de ser, o más bien dicho, tiene que ser nuestra delicia. ¿Recuerda usted el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Queridos hermanos, ¿es la palabra de Dios una delicia para nosotros? Mire, yo sé que cuando emprendemos los planes de lectura, y si es la lectura de la Biblia por un año, ¿verdad? Porque a veces es uno de los planes más comunes que se toman. Yo sé que cuando de pronto tú llegas a esas porciones de Levítico, a esas porciones de Números y de Deuteronomio, donde vienen o las genealogías, o donde vienen algunas de las leyes sanitarias del pueblo, eso se torna complicado, eso se torna difícil, pero queridos hermanos, aún eso tiene que ser una delicia para nosotros, porque entendemos o creemos que de alguna manera toda la palabra de Dios es de bendición para nosotros. Toda la Escritura. El pastor John MacArthur ha tenido un lema durante sus más de 50 años de ministerio. Y él ha mencionado así: cada palabra revelada, cada palabra predicada. Porque entendemos que toda la Biblia es inspirada por Dios y útil, dice la Escritura, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra de Dios. Y aunque esas partes son difíciles, aún allí debemos encontrar esa delicia, porque la palabra de Dios tenemos que recibirla con gozo. Debe ser una delicia, como lo decía el salmista, meditar en ella de día y de noche, que sea ese refrigerio para nuestra alma, aún aquellos pasajes que nos dejan al descubierto. Hermanos, la palabra debemos recibirla con gozo, porque recibir la palabra de Dios encierra el maravilloso hecho de que el Creador del universo quiso revelarse al ser humano y en su revelación ha querido manifestarnos su voluntad para nuestras vidas y su ayuda para los momentos difíciles. No caigamos en hacer algo tan natural, el tener la palabra de Dios en nuestra vida en este sentido, que dejemos de asombrarnos de lo que eso representa. Hermanos, a través de este libro, Dios se nos quiso revelar. No lo merecemos nosotros. No somos dignos de que Dios haya querido revelarse a nosotros, pero Él se quiso revelar. Y ha sido gracias a este libro que nosotros entendimos nuestra necesidad de Jesucristo, la necesidad del perdón de pecados. Entendimos lo que Cristo vino a hacer por nosotros, o lo vino a hacer en nuestro lugar, y le tenemos a Él como nuestro Señor y Salvador.
por este libro, por su palabra. Los tesalonicenses la recibieron en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Mire, uno de los pasajes que más me impacta y más me sorprende de la Biblia es la historia del rey David. Yo creo que la conocemos la mayoría. Hay varias cosas que sobresalen de la vida del rey David. Cuando pensamos en su infancia y la lucha con Goliat, por ejemplo, ¿verdad? De alguna manera, o siendo un joven o un adolescente, pues es algo que sorprende, es algo que llama la atención. Las victorias que Dios le dio como capitán del ejército y al mismo tiempo como rey de Israel es algo también sorprendente, pero no podemos negar que algo que llama la atención de la vida del rey David fue el momento más triste de su vida, que está registrado en la palabra de Dios por lo menos, que es cuando él comete el pecado con Betsabé. Y todo lo que sucedió, todo lo que se vino después. Una de las partes en ese sentido, hermanos, que más me llaman la atención es cuando de pronto David, escondiendo lo que había hecho, tarda, se entiende que por lo menos casi un año o por lo menos un año, tarda él en confesar su pecado. Y que de hecho lo confiesa no porque él lo quiso confesar. Lo confiesa porque lo tuvo que confesar. ¿Se acuerdan? Cuando Dios manda al profeta Natán y le dice, ve con David y dile lo siguiente. Y esto es lo que me sorprende, ¿no? O sea, la manera en que Dios obra en algunas de las ocasiones, cómo Dios por medio de Natán le dice a David, mira, te voy a contar una historia. Sucede que había un hombre, sucede que había otro, y el otro que era muy rico y tenía mucho ganado, de pronto recibió a un visitante. Y él quiso quedar bien con el visitante y le quiso hacer un banquete, pero en lugar de tomar de su ganado, le quitó al otro que tenía una sola oveja, una sola parte, ¿verdad? Se la quitó y lo sacrificó. Y le dice, ¿qué crees que merece ese hombre? Le dice el profeta Natán, estoy parafraseando. ¿Qué merece ese hombre? Y David, sin dudarla, sin dudarla, inmediatamente dice, es digno de muerte. El rey está diciendo eso, ¿verdad? Como casi diciendo, tráemelo para ajustar cuentas en este momento. Y qué sorprendentes palabras vienen del profeta Natán cuando le dice, y yo me lo imagino así, y esta es una conjetura muy personal, ¿verdad? Y a mí siempre me gusta aclarar eso, hermanos. Una cosa es lo que dice la Biblia, y la Biblia enseña claramente, y otra cosa es las conjeturas que nosotros podemos llegar a hacer. Algunas entendemos que pueden ser correctas, algunas otras no, ¿verdad? Y si usted no está de acuerdo conmigo en lo que voy a decir, ahorita a la salida nos arreglamos, no se apure. No se crea, no hay ningún problema si no está de acuerdo, pero yo me lo imagino así. Yo me imagino al profeta Natán diciéndole, tú eres ese hombre. Así, señalándolo con el dedo. Tú eres ese hombre. No puedo pensar, no puedo imaginarme lo que el rey David sintió en ese momento. Simplemente pienso en los salmos y en el Salmo 32 que dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir de noche y de día. Pienso en eso, ¿verdad? Mientras él no había confesado su pecado, así se sentía. Y pienso también en el Salmo 51, cuando él ya confiesa su pecado y lo que Dios hace en su corazón. Pero hermanos, ese momento, sin duda, en la vida del rey David, no fue un momento agradable. Fue un momento de tristeza, fue un momento de dolor, fue un momento en donde Dios le hizo saber, o más bien dicho, le recordó. Dice, es como si le dijera, David, ¿por qué me has querido engañar todo este tiempo? Yo lo he sabido desde el principio, sé lo que hiciste. Pero sabe, querido hermano, aún eso es gracia de Dios. Dios pudo haber dejado al rey David que siguiera consumiéndose por dentro mucho tiempo. Así lo dijo él literalmente, mientras callé se envejecieron mis huesos. Dios pudo haberlo dejado así mucho tiempo, pero no, Dios no lo dejó así. Dios mandó al profeta Natán y le dijo, tú eres ese hombre, y ahí está la gracia de Dios en su vida. Hermanos, la palabra de Dios en ocasiones nos va a doler de esa manera.
nos va a hacer darnos cuenta de nuestro pecado, de nuestros pecados. Nos va a hacer darnos cuenta de nuestros errores, de la manera en que hemos obrado, que no le ha agradado al Señor, y nos va a costar, pero entendámoslo así, aún eso es gracia de Dios en nuestra vida. Y démosle gloria al Señor por eso. La palabra de Dios se tiene que recibir en medio de la tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y como una tercera cosa, cuando vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 7 en adelante, esos ya no los leímos, los voy a leer a continuación. Podemos notar lo siguiente, y déjenme primero leerlos. Nos quedamos en el 6, con el gozo del Espíritu Santo, dice el 7. De tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Note esas palabras, querido hermano. ¿Quién escribe la carta? Es Pablo. Es el apóstol Pablo. Él está diciendo que le daba gracias a Dios por lo que el Señor estaba haciendo, reconociendo lo que ellos habían hecho. Pero mire esa parte final del versículo 8. De modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. ¿Quién? ¿Quién no tiene necesidad de decir nada? Pablo, el equipo misionero, el apóstol y los pastores, si me deja decirlo así. Los pastores de ese momento no tenían necesidad de predicar nada. ¿Por qué razón? Porque no lo necesitaban, porque no había necesidad en el corazón de las personas de aquellas regiones. No tenía necesidad. Él utiliza esta figura para decir, no tenía necesidad porque los hermanos de Tesalónica habían compartido la palabra de Dios. Le digo una cosa, eso es algo idílico y es utópico para nosotros los pastores. Es lo que quisiéramos, es lo que pretendemos, ¿verdad? Que cuando nosotros compartimos la palabra de Dios pueda llegar a los corazones. Entendemos que no es nuestra función convencer, no es nuestra labor convencer, simplemente comunicamos la palabra de Dios llega a los hermanos de la iglesia y los hermanos de la iglesia nos ayudan, en el buen sentido, a difundir el mensaje del evangelio. Eso había sucedido con los tesalonicenses. ¿Sabe por qué, querido hermano? Porque habían recibido la palabra. Mire qué tan importante es, qué tan necesario es. Si ellos no la hubieran recibido, no tendríamos este testimonio de ellos. Atender la palabra de Dios o recibir la palabra de Dios tiene que ser notorio a otros. No podemos, y no es correcto, hasta si me deja decirlo así, no es válido ser cristianos de la secreta. ¿Ha escuchado esa frase? Es decir, nomás yo sé que soy cristiano. Ay, perdón. Los que están a mi alrededor no saben, ni se imaginan. Conocen ustedes al pastor Nahum, ¿verdad? Sí lo conocen algunos de ustedes. Voy a contar algo de él. No digan que yo les dije. No digan que yo les dije. Yo tengo la dicha, y se los digo así, tengo la dicha de contar con la amistad del pastor Nahum, del pastor Eleno y del pastor Beto desde hace mucho tiempo. No puedo decir todavía eso con nuestro hermano Alberto porque tenemos relativamente, comparado con ellos, poco tiempo de conocernos, pero gracias a Dios nos ha permitido ir formando una amistad, la cual, de verdad se los digo, yo agradezco al Señor por eso. Pero tengo esa dicha en el caso de Nahum y de Beto principalmente, porque crecimos en la iglesia juntos. De hecho, en su momento yo fui el líder de jóvenes de ellos. No me eche la culpa a mí de algunas cosas, cada quien es individual, ¿verdad? Sí, aquí son cuentas separadas, ¿no? Porque precisamente lo que les voy a contar era de ese tiempo. El pastor Nahum, cuando en su juventud temprana, aunque él tenía un tiempo en la iglesia y había crecido en la iglesia, había cosas tal vez en su vida que yo sé que él ahora las dice como algo que no le agradaba, no le gustaba. Y una de las cosas que siempre recordamos es que en una actividad que hicimos para jóvenes, una actividad evangelística,
hubo un momento en que se invitó a muchas personas, ¿no? A varios jóvenes de otros lugares y que no eran creyentes. Y dice Nahum, él lo cuenta así, dice que de pronto él estaba así en la puerta y luego va entrando una muchacha y levanta la vista y lo ve y luego él la ve también y le dice la muchacha, ¿qué haces aquí? Pero espérense, le dice, te vas a quemar. Imagínense lo que representaba eso, ¿no? Y el pastor Nahum lo reconoce como tal y él dice, yo sé que yo estaba mal en ese momento. Y gloria al Señor por las cosas y los cambios que Dios ha hecho en la vida de él. Y por qué no decirlo, queridos hermanos, lo ha hecho en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros. Gloria a Dios por esos cambios que él hace. Pero en ese momento sí fue como que, ¿qué? ¿Tú? ¿Aquí? Tal vez a quien menos esperaba ver ahí era a él, pero ahí estaba. No se trata y no es correcto y no debe de ser así que seamos cristianos a la secreta. Es decir, amados hermanos, los que están a nuestro alrededor tienen que saber que nosotros conocemos al Señor y una manera en que nosotros lo damos a conocer es compartiendo la palabra, compartiendo la Biblia. Y no es nada más compartirla con nuestros labios, que claro es una parte, sino que principalmente la compartimos con nuestra manera de vivir, con nuestro testimonio. Cuando alguien recibe la palabra de Dios, tiene que ser notorio a otros, así como fue en el caso de los tesalonicenses. Insisto en esto, es sorprendente lo que Pablo les reconoce y les dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Nada. El versículo 9 explica por qué. Pues ellos mismos, los de Macedonia y de Acaya, cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Recibir la palabra, hermanos, en medio de mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo, que sea notorio a otros y que nos lleve a divulgarla, a compartirla. Creo, y esto es otra vez personalmente, ¿verdad? Una conjetura personal. Creo que esta pudo haber sido una de las satisfacciones más grandes para el apóstol Pablo y para todo su equipo misionero, ya que Macedonia, Acaya, eran las dos provincias romanas en las que se había dividido Grecia, y en esos lugares llegó un momento y un punto en el que no era necesario que se predicara porque ya habían escuchado el Evangelio. Eso es algo sorprendente. Una de las satisfacciones más grandes para el apóstol y para su equipo, el hecho de que la iglesia de Tesalónica divulgara la palabra al punto en el que algunos lugares no era necesario que tuvieran que predicar o explicar nada. Como se lo dije hace unos instantes, eso sería algo así como idílico o utópico para todo pastor. Y por un tiempo, gracias a la obra de los tesalonicenses, eso fue posible. Y quiero pensar, queridos hermanos, que de alguna manera también puede ser posible en nuestro tiempo. Pero para eso necesitamos recibir la palabra para poderla comunicar. Le decía que esto se puede analizar desde dos puntos de vista. El punto de vista de la iglesia, lo que implica recibir la palabra, pero también el punto de vista del liderazgo. No se preocupe, no se asuste, no voy a durar lo mismo explicando el otro punto de vista. Quiero nada más mencionar algunas cosas que aparecen en el capítulo 2 de Primera Tesalonicenses referente o refiriéndonos a recibir la palabra, pero desde el punto de vista del liderazgo de la iglesia y la responsabilidad que el liderazgo de la iglesia tiene o tenemos delante del Señor. Pero antes de empezar a ver lo del capítulo 2, déjeme señalar esto. Sin duda, el divulgar la palabra debe de ser un trabajo característico de los pastores, pero no es exclusivo de los pastores. No caigamos en ese error de pensar que solo el pastor puede compartir la palabra. En una de las actividades de Unánimes que les compartía yo ahorita en la anterior que tuvimos, mencionábamos esto.
La palabra de Dios en Efesios nos dice que Dios le dio a la iglesia aquellos obreros necesarios para la edificación de la iglesia. Y habla de, en su momento, ¿verdad? Habla de los apóstoles, de los evangelistas, de los pastores y maestros, les llama así. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos. Y estudiábamos el otro día en la iglesia eso, queridos hermanos, y señalábamos algo muy interesante, el pastor Beto y su servidor. Queridos hermanos, aunque entendemos que los pastores estamos puestos por Dios en una posición de liderazgo con la función principal de compartir la palabra de Dios, recordemos que también los pastores somos parte del cuerpo de Cristo y que la única cabeza de la iglesia no somos los pastores, y lo digo con mucho respeto y lo digo con mucho cuidado. La única cabeza de la iglesia es Cristo y los pastores somos parte del cuerpo de la iglesia. De tal manera que la Escritura dice en ese pasaje donde habla precisamente de esa figura, que la iglesia, como miembros los unos de los otros y como miembros del cuerpo de Cristo, nos necesitamos los unos a los otros. Recordemos, queridos hermanos, que los pastores también somos ovejas del Señor. Y de alguna manera necesitamos también nosotros, necesitamos también ser pastoreados. De alguna manera necesitamos también de momento ser alentados, ser exhortados tal vez en alguna ocasión, siempre con amor. Recuérdelo eso por favor, siempre con amor. Pero los pastores también necesitamos lo mismo que usted porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y usted puede, en el amor del Señor, compartirnos en algún momento a los pastores alguna porción de la Escritura que le ha sido de bendición y que tal vez Dios la va a usar en nuestro corazón y en nuestra vida en ese momento por algo que estamos pasando. Porque la labor de divulgar la palabra de Dios no es exclusiva de los pastores, es de todos los creyentes, es de toda la iglesia. Además, según lo vemos en el capítulo 1, versículo 5, lo leíamos ahorita, la palabra de Dios tiene que ser predicada con el poder del Espíritu Santo. Mire lo que dice el 5. Pablo está reconociendo que el evangelio que llevaban no había llegado solamente en palabras. Dice así literalmente el versículo, lo voy a leer, 1:5. Porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción. Oren, queridos hermanos, se los digo con el corazón en la mano. Oren, porque los pastores prediquemos la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo. Oren, queridos hermanos, porque su pastor siga predicando la palabra de Dios bajo la dependencia del Espíritu Santo. Y de pasada, acuérdense también de nosotros, por favor, porque es la misma función, nada más que en otra congregación. Es la misma responsabilidad, nada más que en otro lugar. Oremos por los pastores para que prediquemos la palabra con el poder del Espíritu Santo. Y ahora sí pasamos al capítulo 2. Lo voy a decir muy rápido, de verdad. Tiene que ser predicada la palabra de Dios en todo tiempo. En todo tiempo. Mire cómo conecta lo que Pablo está diciendo aquí con lo que ya vimos. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablarles el evangelio de Dios. ¿Cuándo, hermanos? ¿O cómo? En medio de mucha oposición. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios se tiene que seguir predicando en todo tiempo. Por eso Pablo le escribía a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, le dice, pero le dice en todo tiempo. Que el Señor nos ayude a los pastores a entender esto. Que el Señor nos ayude a los pastores, queridos hermanos, hablando de nuestra función como tal, a que aun cuando hay situaciones difíciles que estamos viviendo, podamos seguir predicando la palabra en todo tiempo. Le comparto una carga, si lo puedo decir así,
que su servidor ha tenido y ha estado, digámoslo así, ¿verdad?, desarrollando, si se puede decir así, o enfrentando de un tiempo para acá. Yo tengo una carga porque creo que muy pronto las iglesias nos vamos a enfrentar a una serie de batallas legales en contra de los sistemas y de las filosofías e ideologías que se están queriendo implementar. Y los pastores o las iglesias tendremos que presentar una lucha. Y les pido sus oraciones en ese sentido por su servidor, porque eso, la carga ha sido relativamente tan grande, si me deja decirlo así, que me llevó a decidir ahorita estudiar una licenciatura en leyes o en derecho. Que no he visto nada de lo que yo pienso que me va a servir, ¿verdad? Pero espero que ahí voy a ir más o menos construyendo algo, ¿no? Pero he tenido esa carga, prepararme, conocer de leyes, conocer de cómo presentar defensa para que cuando venga ese tiempo, por lo menos estemos preparados para decir, oye, no, espérate, tranquilo. Alguien lo ha dicho así, ¿no? Los derechos de otros comienzan o se terminan en donde empieza el mío. Y poder defender eso, o sea, poderlo defender. De alguna manera, hermanos, vamos a enfrentar una oposición, creo yo, más fuerte, más intensa, más severa. Y ¿sabe qué? También en ese tiempo vamos a necesitar y tenemos que seguir predicando la palabra. Sin importar lo que venga, sin importar lo que suceda, porque se tiene que predicar en todo tiempo. Eso es desde el punto de vista de nosotros los pastores, ¿verdad? Entendiendo nuestra función. Una cuarta cosa en este sentido es que se tiene que predicar para no agradar a los hombres, sino agradar al Señor. Voy a leer el pasaje nada más. Versículos 4 al 6. Sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino ¿a quién, hermanos? Sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como saben, nunca fuimos ustedes con palabras lisonjeras, ni con pretexto para sacar provecho. Dios es testigo. Tampoco buscamos la gloria de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. La palabra de Dios no se predica para agradar a los hombres. Siempre tiene que ser para agradar a Dios. A Dios. Que Él es el que prueba, dice la Reina Valera, y en este caso la Nueva Biblia de las Américas, examina nuestros corazones. Y termino con esto. El que una iglesia atienda a la palabra de Dios lleva al liderazgo a darle gracias y darle la gloria a Dios. Eso sucedió con Pablo, porque él supo de Timoteo. Timoteo había ido a visitar la iglesia de Tesalónica y fue a llevarle, cuando Pablo estaba en Corinto, el informe de lo que había visto en la iglesia de Tesalónica, y escuchó lo que había visto, y por eso Pablo escribe la primera carta, o como parte, ¿verdad?, de la razón de escribir la primera carta, y él menciona lo siguiente, y vamos a terminar todos juntos con este versículo, por favor. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Mire el sentir de Pablo. Mire el corazón de Pablo, el apóstol, quien había empezado esa iglesia, quien se había trabajado en esa iglesia, quien estaba preocupado por esa iglesia. Mire lo que él termina diciendo de alguna manera de esta iglesia. Unidos, por favor, versículo 13. Por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Dice Pablo, doy gracias, damos gracias a Dios porque recibieron la palabra como lo que es, no palabra de hombres, la palabra de Dios. Y yo sé, se los digo así, sinceramente, yo sé que mi amado hermano Alberto le da gracias a Dios porque por 10 años el Señor le ha permitido ser testigo de que hay un grupo de personas, o ha habido un grupo de personas en este tiempo que ha recibido la palabra de Dios como lo que es.
No palabras de Alberto Macías, la palabra de Dios. Y es mi oración, desde lo más profundo de mi ser, es mi oración, que esta iglesia se siga caracterizando por eso. De verdad, que el Señor le siga ayudando a ser una iglesia que recibe la palabra y que comparte la palabra. Oremos para finalizar este tiempo, por favor. Padre Santo, te agradezco esta oportunidad y este privilegio y a la vez gran responsabilidad que me has concedido el día de hoy de estar aquí con mis amados hermanos, con mi amado hermano y amigo, el pastor Alberto, su familia, y poder compartir un poco, Señor, de lo que tu palabra nos enseña. Y nuevamente ruego, Señor, y suplico que lo que obre en el corazón, mi Dios, sea tu palabra y que sea tu Espíritu Santo quien esté trabajando lo que sea necesario. Te doy gracias, Señor. Conoces mi corazón. Te doy gracias por este testimonio que tú permites, Señor, que se exponga el día de hoy de una iglesia que recibe tu palabra o que la ha recibido por 10 años y que la ha divulgado de alguna o de otra manera, Señor. Simplemente, Padre Santo, el pensar en que se llegue al 10º aniversario, el pensar en una década de actividades, de predicación, de pensar, mi Dios, en el trabajo, en el esfuerzo, en la dedicación que mi hermano Alberto y su familia, junto con otros muchos más, han dedicado en todo este tiempo, Padre Santo, es recordar y es señalar que solo es gracias a ti, Señor. Y cuando se entiende que solo es gracias a ti, se entiende claramente que la honra y la gloria son solamente para ti. Solo para ti, Señor. Y yo, mi Dios, personalmente, si me dejas plantearlo así, alabo y bendigo tu nombre en este momento, Señor, por ese testimonio de esta iglesia. Y ruego, Señor, a ti, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, de quien procede todo don perfecto y toda buena dádiva, a ti, Señor, te rogamos que ese siga siendo el testimonio de esta iglesia. Que tú sigas guiando, mi Dios, el corazón y la vida de mi amado hermano, el pastor Alberto, de su familia y de cada uno de los miembros de esta iglesia, para que sigan siendo una iglesia que recibe tu palabra y la comparte, la divulga, la enseña. Gracias, Padre, porque aún nosotros, el TBB, la iglesia allá en Chihuahua, hemos sido bendecidos, Señor, con el testimonio de esta iglesia, con la obra que esta iglesia está haciendo, con el testimonio y la obra de su pastor y la familia del pastor, y el trabajo que han hecho, Señor. Y tú sabes, Padre, tú sabes qué bendición ha sido para nuestra iglesia el haber entrado en contacto con algunos de los materiales que por conocimiento y por recomendación de esta iglesia hemos entrado, Señor, en contacto, y como los matrimonios hemos sido tan bendecidos con el estudio de tu palabra por medio de esos recursos que a final de cuentas tú has provisto para la edificación de tu iglesia. Gracias, Señor, porque esa simplemente es una prueba, una muestra de la influencia y del impacto que esta iglesia tiene y que sin duda, mi Dios, y sabes que es nuestro deseo, seguirá teniendo. Les pongo en tus manos, Señor. Te agradezco nuevamente este tiempo y te ruego por esta amada iglesia una vez más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.